Iquitos, conocida como la capital de la Amazonía peruana, se encuentra el barrio de Belén, situado a orillas del río Itaira, donde las viviendas están construidas mediante estructuras parafíticas a las que se accede por pasarelas suspendidas, y durante la mitad del año es un pueblo sobre el agua. A pesar de su encanto, Belén, más conocida como la Venecia amazónica, tiene los indicadores negativos más extremos en términos de salud, educación y violencia de toda la región de Loreto. Presenta 7 de las características de vulnerabilidad frente al cambio climático y existe una alta contaminación del río debido a la excesiva actividad portuaria en Iquitos y la falta de alcantarillado en el barrio, donde se ha demostrado que el principal indicador de contaminación es de origen fecal. Por ello, es indispensable encontrar alternativas que reemplacen la madera y el sistema constructivo para mejorar las condiciones estructurales y de habitabilidad interna de las viviendas afectadas en Belén Bajo. Es por eso que nosotras, Michelle, Alexia y Ángela, planteamos un prototipo de vivienda segura y resistente en base a un sistema de paneles modulares que mejore las condiciones de habitabilidad internas y externas, para que los pobladores de Belén Bajo no pongan en riesgo su vida ni tampoco se pierda el paisaje tradicional característico del lugar. En el barrio de Belén, la costumbre de los pobladores era sentarse a orillas del río, por ello es evidente que estas orillas fueron el origen de las zonas de población, con un crecimiento poblacional acelerado. Belén se ve condicionada a alteraciones climáticas acompañadas de abundantes precipitaciones, ocasionando daños en los ámbitos de infraestructura. El 70% del territorio es inundable, además del hacinamiento extremo que llega de 5 a 7 integrantes por vivienda, lo que genera la falta de privacidad y un aumento de accidentes por la falta de espacio, generando estrés, ansiedad, depresión, así como mayores posibilidades de transmisión de enfermedades. Analizamos proyectos enfocados en zonas con climas similares que responden a la misma problemática, que logran un confort térmico al interior de la vivienda mediante estrategias bioclimáticas pasivas, una buena elección del material para la exposición constante al agua y a las altas temperaturas, que sean flexibles a futuras ampliaciones, aportando privacidad interior, mayor ventilación, que contrarreste la condición de hacinamiento sin perder las lógicas de habitar. En cuanto a los casos análogos analizados, implementan materiales prefabricados de mínimo mantenimiento para un bajo costo, proponen ventilación interior para un mayor confort térmico y protección de la radiación, un sistema que se lee en épocas crecientes. Dan énfasis en condiciones geográficas, climáticas, demográficas, sociales y culturales del lugar que facilitan la adaptación, permitiendo mejorar elementos como estructuras y materiales de construcción, como paneles fotovoltaicos que se enfrentan a las intensas precipitaciones o madera reciclada y materiales autóctonos. Es importante definir las 4 variables que se examinan para tener una efectiva intervención. Según Karl Sauer, el paisaje cultural es el resultado de un paisaje natural modificado por un grupo cultural, donde la cultura es el agente y el área natural es el medio. Y Hirsch sostiene que dentro del paisaje hay 2 perspectivas, la analítica, que es la presencia de una persona en un área definida, y la sensible, que lo denomina la forma en que los individuos interactúan con su entorno cultural y físico, lo perciben, lo entienden. Las lógicas de habitar se ven reflejadas en las viviendas y condiciones de habitabilidad de las mismas. Según Cubillos, la habitabilidad es la capacidad que tiene un edificio para asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. La habitabilidad puede ser interna, al interior de la vivienda, o externa, que es la conexión que tiene la vivienda con el vecindario donde se ubica. Es importante además que las viviendas sean sostenibles con una capacidad de resiliencia al cambio climático. Según Granderson, los impactos actuales y potenciales varían desde la pérdida de tierras, servicios ecosistémicos y desplazamientos hasta la erosión de la identidad y el patrimonio cultural basados en el lugar. Es decir, la vulnerabilidad puede ser física, referida, según Cardona, a la capacidad de elementos a la exposición de los fenómenos, ya que sufren deformaciones y cambios en su funcionamiento, y climática por la incapacidad de una comunidad que se ve expuesta a riesgos por falta de adaptación al cambio. Como condicionantes para lograr el confort interior, el material utilizado debe cumplir los valores máximos de transmitancia térmica para el muro, techo y piso. El área techada mínima que debe tener la vivienda unifamiliar en su forma inicial con posibilidad de expansión será de 25 metros cuadrados y las que no tengan capacidad de ampliación deberán ser de 40 metros cuadrados por lo mínimo. Como determinantes, el prototipo de vivienda debe tener la posibilidad de generar ampliaciones y aumentar el número de ambientes, según la cantidad de personas que la habiten. También se busca disminuir el tiempo de armado y ensamblaje en el terreno, pues hay familias necesitadas a la espera. El material y sistema utilizado debe ser ligero y sencillo. Y por último, debe ser necesario conservar y mantener el paisaje tradicional existente. Por ello se debe utilizar un material autóctono de la zona como revestimiento de los paneles.
En cuanto a la metodología, para encontrar la muestra se tomó en cuenta la cantidad total de viviendas inhabitables en Belén, las cuales fueron 6.600. 4.718 presentan daños estructurales, y al sumar estas dos cifras nos dan 11.318 viviendas vulnerables ubicadas a orillas del río Italia. A esto se le aplicó la fórmula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. La muestra final nos dató en 96 viviendas. Se realizó una breve encuesta a 6 profesionales sobre los temas de habitabilidad, las fallas estructurales en las viviendas, si es necesaria la reubicación de la población y si es importante la revaloración de la cultura. Gabriela Vildósola, arquitecta y un posgrado en Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible. Juan Mancebo, arquitecto especializado en Cooperación Internacional al Desarrollo sobre Habitabilidad Básica y Viviendas Saludables. Andrea Pitaluga, abogada y asesora. Su tesis fue relacionada con estrategias de adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible. Boris Pretel, arquitecto. Su tesis consistió en una intervención en Bajo Belén. Alexander Almeida, ingeniero especializado en ingeniería estructural e investigador de proyectos de desarrollo tecnológico. Y por último, el señor Fernando Martínez, especialista en paneles SIP System. Se realizó una encuesta a pobladores en Bajo Belén con 29 preguntas relacionadas a habitabilidad y vulnerabilidad, respondiendo a las características del perfil del habitante, las tendencias de la vivienda, los números de habitantes, así como también el número de ambientes, el material con el que están construidas estas viviendas, si es que existe o no un confort térmico al interior, su nivel de privacidad y seguridad, entre otros. Se realizaron 2 pruebas en el laboratorio. La primera consistió en la resistencia para hallar las cargas de compresión que pueden soportar los paneles y la segunda fue la prueba de humedad que consistió en registrar las medidas y peso en seco de la muestra. Luego se sumergió este panel en el agua y se volvió a pesar en una balanza. Seguido de esto, se procedió a colocar el material en el horno a 60 grados centígrados por 24 horas. Luego de esto se removió la muestra y después se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se registró el contenido de humedad de la muestra por pérdida de secado y se determinó el peso en una balanza. También logramos realizar 7 fichas de análisis realizadas a los diferentes tipos de viviendas vulnerables encontradas en Belén Bajo, de 1 y 2 niveles. El material utilizado en el techo es mayormente de calamina y al presentarse continuas precipitaciones resulta ser inseguro. Las viviendas no cuentan con la privacidad necesaria, pues no hay una clara separación entre los espacios privados y sociales, y no cuenta con una buena distribución en estos espacios. La cocina y los baños muchas veces están integrados a los dormitorios o espacios comunes. Además, presenta problemas de inseguridad, pues algunas viviendas no cuentan con ningún cerramiento o este cerramiento es muy permeable. Se puede concluir que al ser hechas por los mismos pobladores y usuarios, sus materiales y técnicas constructivas varían según su preferencia. A pesar de esto, el material más utilizado en el piso y paredes es la madera, que debido al continuo contacto con el agua se ha ido deteriorando. Otro problema existente es la altura de estas viviendas. Algunas no se encuentran lo suficientemente elevadas y debido a esto el agua logra ingresar dañando los materiales. Según los resultados de las encuestas, las viviendas están conformadas por 2 familias o más, con hasta 8 habitantes por cada una. Es una población de familias que ha vivido más de 15 años en Bajo Belén, en la misma vivienda, entre 40 y 80 metros cuadrados, con solo 2 ambientes. Durante la estadía de la casa, que son no más de 8 horas, mayormente están en la sala, que es el ambiente más caluroso y más fresco, ya que es el ambiente que está expuesto al exterior. Es por eso que se proyectó la vivienda con espacios flexibles con la posibilidad de transformación y ampliación. Otro aspecto importante que se tomó en cuenta fue la distribución y privacidad de la vivienda. Como no hay ambientes distribuidos y son varias familias, se presenta una falta de privacidad, así como también por estar expuestas al exterior, no son seguras. Todos obtenidos de las entrevistas se enlistan como principal problemática la falta de alcantarillado y contaminación del río. Esto afecta a la población debido a que muchas viviendas no están lo suficientemente elevadas. En cuanto a la población y los puntos de habitar, afirman que la cultura selvática, a diferencia de la visión costeña, se caracteriza por la falta de privacidad, que en muchos casos se desencadena en violencia. Hay elementos tan básicos como el panelado o separación de espacios que puede ayudar a dotar de privacidad o espacios propios protegidos. Aunque como arquitectos no damos soluciones, en estos casos podemos aportar una parte de la solución. Para los resultados de la prueba de laboratorio en el ensayo compresión, se utilizó el dato de la carga de la máquina y se realizó la conversión a kilogramo fuerza. Se reemplazaron los valores y se agregó el área de la muestra en la fórmula y se obtuvo un valor total de 35.917 kilogramos por centímetro cuadrado. Como se pudo observar en el procedimiento del ensayo a través de la plataforma Zoom con el encargado del laboratorio,
Al aplicar la carga de la muestra al panel SIP System, el tablero sin el revestimiento cedió y se produjo una fractura a la mitad del panel. Esto generó que se despeguen los tableros laterales de la plancha de poliestireno. En el ensayo para comprobar la humedad de los paneles SIP System, el peso de la muestra húmeda fue de 2.533 gramos y el peso de la muestra seca fue de 2.327.5 gramos. Al realizar la fórmula para hallar el porcentaje de contenido de humedad de la muestra se obtuvo un 8.83%. Como se pudo observar a través de las imágenes proporcionadas por el encargado del laboratorio, el panel no presenta cambios físicos. De acuerdo a las pruebas de laboratorio, la práctica de experto de sistema estructural, la opinión sobre la inserción del nuevo material y la información recopilada a lo largo de la investigación, el prototipo se planteó como un sistema mixto, con una estructura en base a los pilotes actuales de la zona, con una implementación de cimientos de zapata aisladas de 60 por 60 y un refuerzo de arrastramiento a la plataforma que soporta la vivienda, así como también al puente que conecta todas estas, la cual se eleva para evitar el ingreso del agua en época decreciente. La vivienda se conforma por los paneles SIP System con MGO y una cubierta elevada para la ventilación natural.